Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Estuve viendo Cuando ellos nos ven, de modo que veo series últimamente, que es contra mi voluntad, y quería comentar algo, no sobre la serie en sí misma, sobre la trama, sobre sus aspectos técnicos, sino sobre el hecho en sí de que esta cosa exista, sobre el hecho de que alguien escribió este guión, alguien lo aprobó, una cadena de medios filmó esa miniserie, la emitió al aire, gente escribió reseñas más o menos favorables, gente le dio premios y, en fin, mucha gente la vio. O sea, el hecho de que se considera algo perfectamente normal esa serie. Y de esto quiero hablar. ¿Qué es la locura? El término generalmente no aparece en textos de psicología. Prefieren los psicólogos su aproximada o equivalente psicosis. Y tampoco se ponen de acuerdo en cuál es la definición técnica, en cómo definir técnicamente la psicosis. Yo creo que de modo práctico se puede definir la locura como la incapacidad de alguien para emitir un juicio razonable. Y no me refiero a cuestiones complejas como si la demostración de un teorema matemático es correcta, o dilemas éticos como el dilema del tranvía, que son de discusión filosófica, en ética. Me refiero a que una persona o alguien es incapaz de emitir un juicio razonable acerca de lo obvio. Decir esto es verdadero, esto es falso, esto es bello, esto es repulsivo, esto está bien, esto está mal, esto es una víctima, esto es un victimario. No puede emitir juicios obvios. Eso es un loco. Y me corregí, dije alguien y no una persona, porque no necesariamente es un individuo quien enloquece. Puede enloquecer una empresa, puede enloquecer un partido político, puede enloquecer una institución, puede enloquecer una sociedad, puede enloquecer un país. Yo creo que ese es el caso de Estados Unidos hoy. Estados Unidos es una sociedad que ha enloquecido. Y no es el primer país loco en la historia, pero es un país que está loco. Y hay un grave problema cuando un país se enloquece, y es que no hay psiquiátricos para internarlos. No hay chalecos de fuerza para países. No se le puede ni siquiera prohibir quitar el permiso de portar armas a un país que enloqueció. Y entonces resulta que los postulados de sentido común en que suelen basarse los análisis políticos, bueno, estos tipos se van a aliar con estos otros y yo creo que este país va a ser aliado de este otro. Resulta que cuando hay un país que es, si no es la primera potencia, está ahí, está entre las... no vamos a entrar de nuevo en esta discusión. Está ahí, es uno de los países que dirigen la política, uno de los polos de la política internacional de hoy. Está loco. Es, por tanto, completamente impredecible. O no es predecible con los postulados del sentido común de la elección racional, por ejemplo. Y yo creo que es un asunto que hay que tener muy en cuenta esto. Que uno de los agentes políticos que dirigen el mundo de hoy en día es una sociedad, es un país cuya sociedad está loca. Es una sociedad que se ha perdido la capacidad de establecer juicios obvios acerca de lo que es verdadero y lo que es falso, acerca de lo que es bello y lo que no lo es, acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y me refiero a juicios obvios. Me dicen que hay autores que han escrito cosas razonables acerca del descubrimiento y conquista de América. Sí, no quise negar esto. Lo que digo es que lo que puede hacer un autor crítico en estos asuntos es simplemente negar un discurso estúpido oficial, sea el paraíso perdido aborigen, sea el radiante héroe de blanca armadura que vino a civilizar, o esa mezcla de dos estupideces que es la teoría del mestizaje cultural.
algunos académicos han descubierto después de años de pensarlo y años de investigación, nosotros no somos ni europeos ni aborígenes, somos otra cosa, una cultura propia que surgió de la mezcla de la cultura europea y las culturas nativas. ¡Wow! Para entender la historia y la realidad de un continente, necesitamos una serie de trabajos que solo pueden ser realizados colectivamente. Necesitamos estudios específicos. Necesitamos estudios específicos que analicen, que se basen en esos estudios específicos. Necesitamos historiadores que lean 100 libros y escriban una página para crear de todo ese material previo algo reducido, condensado, que pueda ser conocido por una amplia cantidad de gente. Necesitamos filósofos que hagan un análisis crítico de ese trabajo de historia, etcétera, etcétera. Es algo que solo puede ser realizado colectivamente y solo puede ser realizado por una cantidad enorme de personas a lo largo quizá de generaciones. Y no tenemos este trabajo. Tenemos gente diciendo cosas razonables por acá y por allá, pero no tenemos el tipo de estudio sistemático, riguroso que necesitamos. No hay, por ejemplo, un análisis de cómo la Revolución de Mayo comenzó siendo un movimiento nacionalista criollo y terminó totalmente absorbido dentro de cuestiones de política europea debido a su propio éxito. No tenemos un análisis de cómo las instituciones y las formas de organización política que el Imperio Español eliminó en América reaparecen en las repúblicas independientes bajo la forma de crímenes, bajo la forma de organizaciones criminales, o como formas de gobierno improvisadas en medio de la anarquía. El caudillismo, las maras centroamericanas, las barras bravas en Argentina, que además son casos bien distintos entre sí. No son lo mismo las barras bravas que las maras. No tenemos un estudio serio sobre cómo eliminada legalmente la segregación entre eurodescendientes y aborígenes, la segregación contra los aborígenes se reintroduce de la mano de ideologías aborigenistas para esa gran hipocresía del progresismo moderno. Cómo se reintroduce la segregación social con un discurso aborigenista y largos, etcétera. No necesitamos gente cuerda que nos diga que el paraíso perdido de la América precolombina, donde todos eran ecologistas, pacíficos y amaban al prójimo hasta que vino los malvados europeos, es falso. Necesitamos gente que nos cuente la historia de un continente. Y esto es únicamente una tarea colectiva, polémica, o sea, va a haber gente que van a proponer distintas cosas y va a haber discusiones entre distintas escuelas y continuada a lo largo de generaciones. O sea, no es poca cosa el trabajo que hay para hacer en este asunto. Y solo esbocé algunas cuestiones que me vinieron a la mente. Probablemente haya tareas mucho más importantes que las que dije para hacer que ni me acordé. O sea, no es un tema simple, no es un tema simple. Estamos tratando de conocer la historia de un continente. Tenemos un modelo. Conocemos la historia de un continente, Europa. Europa ha tenido un trabajo de erudición crítica, de análisis filosófico continuado a lo largo de siglos y tenemos toda esa literatura acumulada que nos puede servir de modelo. Hay un problema en este mundo, tiene 5 continentes. Y tenemos la historia de uno. Tenemos una historia en serio, digo, no leyendas, mitos. Tenemos la historia de verdad, la tenemos de un continente. Y
nos puede servir esa historia europea, nos puede servir para entender el trabajo que tenemos que hacer, para entender lo que falta. Incluso en el marco de la aceptación del llamado mestizaje cultural se dicen disparates muy grandes. Uno es confundir la ensalada del continente como si implicase que cada individuo es una ensalada, como si la propiedad del conjunto fuese una propiedad de cada integrante. Otro es contarle a los niños la historia de la guerra de independencia como si fuese algo que hicieron sus antepasados, pasando por alto que la gran mayoría de los argentinos de hoy somos descendientes de europeos que vinieron después. Mi bisabuelo por línea paterna fue ministro en España, y de mis tatarabuelos solo sé el nombre de algunos, pero dudo mucho que ninguno de ellos haya sido un mapuche en el ejército de los Andes. Y en el resto de Latinoamérica sí hay una mayor continuidad de la población desde la época de las guerras de independencia, porque no hubo la política de reemplazo poblacional que en esta parte del mapa impulsó el gobierno del PAN, Partido Autonomista Nacional, a fines del siglo XIX. Pero acá, en Buenos Aires, Uruguay y sus alrededores, somos todos descendientes de gente que vino a fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Y por último tenemos el disparate de pretender que la herencia cultural aborigen es tan importante como la europea. Me han dicho que yo debería estudiar y difundir a los filósofos presocráticos con el mismo interés que a Platón y Aristóteles, diciendo que fueron pensadores de la misma importancia que estos y que están silenciados por motivos racistas. Y dejando de lado esta locura, ¿qué aportaron realmente los indios a nuestra cultura? Dejando de lado algunas técnicas de cultivo, ropa, instrumentos musicales, el uso del cuchillo como arma de guerra, que lo adoptó el ejército de Estados Unidos de los Dakota y después lo difundieron por todo el mundo, aportaron el sentimiento de exterioridad. Un latinoamericano es un europeo que no se siente y no se piensa como europeo. Y hace bien en no hacerlo porque no es un europeo. Es un europeo culturalmente. Nada menos, pero nada más. Y el único movimiento nacionalista exitoso en la historia del continente fue el criollismo. ¿Por qué? Porque comprendió y aceptó esto. Todos los demás fracasaron miserablemente porque reivindicaban algún cuento de hadas sobre los tratados de epistemología araucanos, la matemática aymara o alguna locura por el estilo, pretendiendo que estaban reivindicando las raíces del continente, cuando lo cierto es que lo que estaban haciendo era negar sus verdaderas raíces. Y resulta que nadie se hace matar por un cuento de hadas, por pintoresco que sea. En fin, como decía sabiamente el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Nos estamos viendo hasta la próxima.